¿No se escucha? Hola, ¿ahora sí se escucha? Se escucha. Perfecto. Hola, buen día a todos. Gracias por estar conectados. Hola. Bueno, hoy, esta semana, voy a empezar así, es el Día Mundial del Asma. Pongo esta semana porque ustedes verán que Gina dice que el Día Mundial del Asma es el 5 de mayo. En realidad, el Día Mundial del Asma clásicamente fue el primer martes de mayo. No sé por qué razón, porque lo busqué y no lo encontré. Este año pusieron el 5 de mayo y dice que por este año será el 5 y que a partir de ahora será todos los martes y pone las fechas sucesivas de los martes de los años venideros. No sé por qué, pero bueno, entonces consideré que en vez de poner fechas, yo ponía que esta era la semana del asma. Bueno, Gina, este año, ustedes saben que siempre hace el Día Mundial del Asma desde hace muchos años, creo que es del 98, con la finalidad de crear conciencia hacia los médicos, hacia la población general, hacia los administradores de salud, de la importancia del asma. De la importancia del asma, ya que es una enfermedad frecuente, y además es una enfermedad que se puede controlar, y ese es el objetivo, lograr que la enfermedad se controle, que no hayan pocos ingresos hospitalarios y disminuir las muertes. En realidad es un tema que siempre se dice y que a mí no me gusta mucho porque yo creo que la mortalidad por asma en nuestro país no es tan alta. La prevalencia del asma en nuestro país sigue siendo alta. Nosotros no tenemos datos, anda entre el 16 y 18%, que son los datos que tenemos de antes. Quizás en los años futuros se pueda hacer, pero sería muy importante tener unos datos de cuál es la prevalencia real del asma. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy en el Día Mundial del Asma, vamos a usar lo que Gina propone, que es un tema, y el tema de este año de Gina es hablar sobre lo que es abordar los temas sobre los conceptos erróneos sobre el asma. Y bueno, entonces va a haber una charla de Isabel sobre ese tema y después quisimos también abordar, por lo menos hacer una revisión de en qué estamos con el asma y COVID. Así que bueno, pasa Isabel Villanueva, que hoy empieza su grado 2. Así que bueno, con mucho orgullo acá, Isabel. Bueno, hola, buenos días para todos. Bueno, esta charla que vamos a hablar hoy, que es de mitos y creencias en asma, quizás algunos ya la escucharon y les puede resultar repetida, pero bueno, el motivo por el cual la repetimos una vez más es por justamente lo que decía Marta, de que... ¿Me sacó? Por lo que decía Marta, de que justamente Gina nos alcanzó, porque nosotros desde 2018, que ya venimos introduciendo el tema de los mitos y las creencias en asma, como saben lo venimos presentando el Día Mundial del Asma y en las distintas jornadas, porque creemos realmente que esto es una gran barrera a la hora de lograr el control de los pacientes. Así que bueno, vamos a empezar con un mito que me parece que es de los más frecuentes, que es que el asma se cura. Creo que ya todos hemos escuchado pacientes que nos dicen yo tuve asma, o yo era asmático, yo no tengo asma, tengo broncoespasmo, o yo hace años que no soy asmática. Y está realmente muy arraigada la creencia de que el asma es una enfermedad de la infancia, que se puede curar, que los pacientes lo asocian a que cuando mejoran en la adolescencia es que se curó, y una vez que vuelven los síntomas en la edad adulta, no pueden creer que sigan siendo asmáticos. Esto no es algo que nos pase solo a nosotros, pasa en el resto del mundo. Esto es un estudio que se hizo en Europa, que se publicó en 2014, ya que, bueno, llamaba la atención que la evidencia siempre venía mostrando que la mayoría de los pacientes tenían mal control del asma. Entonces lo que quisieron hacer en este estudio fue ver, bueno, cómo era el control del asma según las definiciones de Gina,
asociándolo a la percepción de los pacientes sobre su asma. Entonces lo que hicieron fue incluir 8.000 pacientes de entre 18 y 50 años que usaran internet y redes sociales, que eso después vamos a ver más adelante por qué era importante, y bueno, y evaluaron cuáles eran las percepciones que ellos tenían sobre su enfermedad. Y se encontraron con que el 82% de esos 8.000 pacientes no se consideraban personas enfermas, o sea, creían que eran sanos, no creían que su asma fuese ni siquiera una enfermedad. El 71% creían que sus síntomas no eran serios, el 62% que no se sentían como, que no eran como otras personas asmáticas que conocían, y algo que es muy importante, que el 42% creía que se ignoraban el asma y sus síntomas se podían sentir normales y saludables como las personas de su entorno. Entonces realmente acá falla mucho lo que es el conocimiento del paciente sobre la enfermedad como una enfermedad crónica, y la percepción de los síntomas. Este mismo estudio después se realizó, se publicó al año siguiente en Asia, se incluyeron menos pacientes, eran 2.467, pero los resultados fueron similares, y los pacientes que, según la definición de Gina, estaban mal controlados, el 40% creían que estaban controlados, o sea, tenían una mala percepción. Solo otra vez lo mismo, Dios mío. Por Dios. El 9%, vamos a silenciar a todos, porque algunos están con el micrófono. Solo el 9% estaban realmente no controlados y lo percibían como tal. Entonces, creo que acá hay un rol que es muy importante y que es nuestro y que tiene que ver con la educación, en el momento que nosotros conocemos al paciente, sabemos que tiene asma, bueno, transmitirle que el asma es una enfermedad crónica, que si la tenían en la infancia, la van a seguir teniendo toda la vida, en su presente, en su futuro. En los pacientes que se presentan en la edad adulta, que les cuesta como asumir que eso sea así, porque piensan que el asma es una enfermedad de la infancia, bueno, no, decirles que sí, que se puede presentar en cualquier edad de la vida, pero decirles también la parte optimista, y que es lo que decía Marta, que el asma es una enfermedad que se puede controlar, que es crónica, que los va a acompañar siempre, pero que adheriendo a los tratamientos, concurriendo a los controles, evitando desencadenantes, controlando comorbilidades, se puede controlar. Y esto, bueno, esto es nuestro rol y tiene que ver con la educación. Bueno, otro mito que creo que cada vez es menos frecuente, pero que bueno, todavía está, es que la base patogénica del asma es la broncoconstricción. Y si esto fuese así, los beta-2 de acción corta serían el tratamiento de base, serían un excelente tratamiento de base, pero sabemos que esto no es así. La base fisiopatológica del asma es la inflamación, y por lo tanto el tratamiento de base son los corticoides inhalados, no los beta-2 de acción corta. La evidencia que hay de los corticoides inhalados y los beneficios del asma, principalmente en prevenir la muerte por asma, bueno, abunda la evidencia. Esto es solo un ejemplo de una publicación de la New England, donde vemos claramente cómo el riesgo de muerte por asma disminuye a medida que aumenta el uso de los canister de corticoides inhalados en el año. Esto es evidencia internacional, pero también tenemos evidencia nacional. Esto es una publicación uruguaya de 2003, donde podemos ver los cuadraditos, que son la mortalidad por asma, la tasa de mortalidad global, y los círculos son la venta de corticoides inhalados. Y podemos ver cómo entre el 84 y el 2001, a medida que aumentó la venta de corticoides inhalados, disminuyó la mortalidad por asma. Por lo tanto, bueno, uno ve esto y recibe los corticoides inhalados de brazos abiertos para los pacientes asmáticos. Pero, a pesar de esto, sigue existiendo el mito de que los corticoides inhalados son tan malos como los sistémicos. Bueno, los corticoides sistémicos sabemos que tienen mala fama y que no es en vano, porque realmente tienen efectos adversos a corto plazo y sobre todo a largo plazo, que son muy serios, pero no hay que ponerlos en la misma bolsa de los corticoides inhalados, porque tienen una gran diferencia, y la diferencia y la clave en esto es el delivery, es decir, cómo se entrega el producto. Si nosotros
hacemos esta comparación y hacemos de cuenta que los corticoides inhalados son la pizza que va a llevar el delivery y que el destino son los pulmones, una cosa es que lo lleve un delivery en moto, en el centro de Montevideo, a hora pico, con el riesgo de chocar contra ese ómnibus, ese camión, atropellar a alguien, pasar por 1.000.000 de lugares, es totalmente diferente a que el producto lo lleve un dron por vía aérea, que llegue directamente al destino, evitando todos los riesgos que sí corre la moto. Y esto es lo mismo con los corticoides inhalados. Al llegar directamente al punto de destino, que son los pulmones, se evitan todos los efectos adversos sistémicos que sí tienen los corticoides sistémicos. Pero también, a pesar de esto, que bueno, que resulta tan claro, han habido mitos sobre los corticoides inhalados, sobre efectos sistémicos, como ser en el crecimiento de los niños. Y bueno, y se han realizado diversos estudios, como por ejemplo con la intención justamente de desmitificar esto. En este estudio lo que hicieron fue estudiar niños y niñas asmáticos y los dividieron, ¿no?, en niños y niñas. Y a cada grupo lo dividieron a su vez en dos grupos. A uno lo que le daban era budesonide y a otro un placebo. Este estudio en realidad es de 2012 y hay que aclarar que éticamente era correcto, no es que los estaban privando del budesonide, porque en ese momento tener un paciente con salbutamol a demanda como base del tratamiento de asma leve estaba bien, era lo que recomendaba Gina, y fue lo que hicieron con todos los pacientes. Todos recibían beta-2 de acción corta a demanda, pero bueno, además un grupo recibía budesonide y otro un placebo. Y lo que hicieron fue, bueno, medir la altura de los niños al inicio del estudio, a los 2 años, a los 4 años y en la edad adulta. Y lo que vieron fue que sí podía existir un enlentecimiento del crecimiento, pero que a la edad adulta los dos grupos llegaban con estaturas normales. Por lo tanto, no es que van a tener menor estatura, sino que van a crecer más lento. Y esto, bueno, para los neumólogos que ven niños, es algo que está bueno aclarar a los padres, porque muchas veces es una preocupación que llevan a la consulta. Y bueno, otro mito que también es muy frecuente es cuando a los pacientes les vamos a indicar un inhalador, sea un corticoide inhalado, un beta-2 de acción corta, lo que sea, y nos dicen, ay, pero yo puedo recibir esto porque yo tengo problemas al corazón, yo soy cardíaco, yo tuve un infarto. Y le tienen miedo a los inhaladores por los problemas al corazón. Y es más, si uno va a Google, que es, me parece que uno de los patrocinadores más importantes de los mitos que hay del asma, si hacemos la prueba de poner corticoides inhalados, antes de terminar de poner problemas, lo primero que salta es problemas al corazón, y bueno, y aparecen ahí un montón de alertas de lo peligroso que pueden ser los corticoides inhalados y los inhaladores en sí. Esto es un mito, hay que aclararle a los pacientes que no es así, pero está bueno saber de dónde viene esto para poder enseñarle a los pacientes. Y esto viene en realidad de Nueva Zelanda, de la época de los 70 y casi que los 80, donde lo que podemos ver es, a la izquierda, un gráfico donde vemos la mortalidad según los años de distintos países, de Nueva Zelanda, Inglaterra, Australia, Canadá, Estados Unidos y Alemania, y vemos claramente cómo. ¿Se ve la flechita? Sí. Bien. Vemos claramente cómo Nueva Zelanda, que son los cuadraditos, tiene 2 picos muy importantes en los 70, que fue tan terrible lo que ocurrió que se llamó la epidemia de muerte por asma. Entonces, bueno, fueron a ver qué era lo que estaba pasando, por qué se morían tantos pacientes asmáticos, y lo que encontraron fue, si vamos al gráfico de la derecha, es que la mortalidad por asma, que son los cuadraditos, aumentaba a medida que aumentaba la venta de fenoterol, pero de fenoterol en inhalador de dosis medida. ¿Y qué ocurrió? Todos estos pacientes lo que hacían era utilizar el fenoterol en inhalador de dosis medida de manera exagerada y sin ningún tipo de supervisación. Y eso lo que generó fue arritmias que desencadenaron la muerte de estos pacientes. Entonces lo que hicieron fue regularizar la venta del fenoterol, y a medida que bajó la venta del fenoterol, bajó la mortalidad por asma.
Entonces el mito de los inhaladores y las muertes de origen cardíaco viene de este suceso terrible que ocurrió en Nueva Zelanda, pero bueno, está bueno conocerlo para explicarle a los pacientes por qué esto es un mito y que no le tengan miedo al inhalador. Bueno, vamos con el siguiente mito que podemos ver sobre todo en las puertas de emergencia, y es que las nebulizaciones son mejores que los PUF con inhalador de dosis medida durante una exacerbación. Esto es otro mito, no es así, pero bueno, vamos a ver igual que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Los inhaladores de dosis medida sabemos que son rápidos de usar, que son portátiles, el paciente lo puede llevar en el bolsillo. Tienen la desventaja de que requiere la coordinación del paciente, el efecto adverso del impacto de las partículas en la orofaringe y que pueden producir buguet, pero sabemos también que sus desventajas pueden mejorar si el paciente utiliza una inhalocámara. Por otro lado, las nebulizaciones tienen las ventajas de que son pasivas, el paciente no tiene que colaborar, aportan además oxígeno en el caso de los pacientes que tengan insuficiencia respiratoria, y como desventajas, está el tiempo, sabemos que la nebulización lleva mucho más que los PUF, es más costoso y requiere una fuente o de energía o de oxígeno. Entonces, uno dice, ya sé las ventajas y desventajas de cada uno, pero ¿con cuál me quedo? Bueno, los dos son igual de efectivos. Hay varios estudios que se han hecho, este es para poner un ejemplo nomás, se hizo en una emergencia de un hospital en Australia, una emergencia pediátrica, donde lo que hicieron fue, cada niño asmático que llegaba con una crisis le aplicaban un score clínico, donde lo que veían era la saturación, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los tirajes, y las sibilancias en auscultación. Entonces, les aplicaban este score que a mayor puntaje, peor estado clínico del paciente. Y los dividían en dos grupos. A un grupo lo que le daban era salbutamol, inhalador de dosis medida, y suero fisiológico nebulizado como placebo, y al otro grupo le daban salbutamol en nebulización y un inhalador en dosis medida con un placebo. Y lo que hicieron fue aplicar el tratamiento durante 1 hora, y fueron midiendo el score, como les decía, al inicio, después a los 20 minutos, a los 40 minutos y a los 60 minutos. Y lo que vieron fue que el score, la caída del score, que significaba la mejoría del paciente, era igual en ambos grupos, no existieron diferencias significativas, por lo tanto podemos decir que ambos métodos son iguales de efectivos. Esto además después también se hicieron estudios para adultos que tuvieron los mismos resultados, por lo tanto el inhalador de dosis medida es igual de efectivo que la nebulización. Marta siempre nos dice que también tenemos que tener en cuenta la preferencia del paciente, con cuál el paciente se siente más cómodo, pero ahora en época de COVID sabemos que las nebulizaciones no están recomendadas porque generan la aerosolización del virus, así que ahora no se estarían usando, pero no porque sean menos efectivos. El siguiente mito es que hoy en día nadie se muere por asma, pero sabemos que sí, que siguen existiendo muertes por asma. Esto es un estudio donde se evaluó la tasa de mortalidad global desde el 84 hasta el 2008, y vemos cómo claramente, ha habido algún pico, pero en realidad la mortalidad viene en descenso, y los últimos datos que tenemos del ministerio, que son de 2017, donde se registraron 76 muertes por asma. Lo que sí, no hubieron muertes en menores de 14 años, o sea, no murieron niños por asma, pero sí siguen muriendo adultos. Por lo tanto, no hay que desestimar el asma como una causa de muerte. Esto, parece que también estaba este mito en Reino Unido, entonces, y en 2014 hicieron una publicación donde estudiaron qué había pasado con esos pacientes que fallecieron en 2014, que fueron 195, y encontraron datos que resultan interesantes, como por ejemplo que el 47% había sido hospitalizado previamente por asma, y el 10% fallecieron en los 28 días posteriores al alta. El 43% no habían tenido seguimiento en el año previo a esa crisis fatal, el 57% no tenía seguimiento con un especialista, el 45% fallecieron sin solicitar asistencia médica o antes de que la asistencia pudiera llegar, que esto tiene mucho que ver con la percepción de los síntomas del paciente. Quizás eran pacientes que no tenían un plan escrito, que no sabían cómo manejarse ante una crisis. Y
lo que me parece a mí más impactante y que, bueno, y que sabemos que ha llevado a cambiar la escalera terapéutica de Gina, es que el 58% de los pacientes que fallecieron tenían asma leve o moderado, que siempre el asma leve ha estado como subestimado, y en realidad también mueren los pacientes con asma leve o moderada, en este caso más de la mitad. Y bueno, otro mito tiene que ver con lo que veíamos al principio, ¿no? De pensar que el salbutamol puede ser el tratamiento de base del asma, y esta situación la podemos ver muy frecuentemente, no el tatuaje, sino la conversación, ¿no? El médico preguntando cuál es el tratamiento para su asma y que el paciente conteste salbutamol. Hay como un cariño que le tienen los pacientes al salbutamol. Bueno, por un lado, claro, les alivia de inmediato los síntomas, lo pueden usar a demanda, no tienen que depender de horarios. Hay varios factores que lo llevan a que le tengan mucha fe. Y se ve que esto pasa en todos lados, porque ATS había hecho una publicación en Instagram, bueno, con la intención de difundir justamente esto, de que los inhaladores de acción corta tratan los síntomas del asma, pero no tratan el problema de base que causa los síntomas en primer lugar. O sea, lo que decíamos, ¿no? El tratamiento de base son los corticoides inhalados. Los betados de acción corta son para aliviar los síntomas. Y bueno, todo esto ha llevado, como ya sabemos, a un gran cambio que hubo en la guía Gina en 2019, en el paso 1. Porque claro, también pasaba de que había muchos pacientes que estaban en el paso 1 tratados correctamente, porque el tratamiento de elección era antes tener pacientes con corticoides con betados de acción corta a demanda, y después al momento de tener que pasarlos al paso 2, era muy difícil que se hicieran a la idea de que ahora necesitaban corticoides inhalados, que tenían que administrarlos de manera regular. Entonces, bueno, un poco por esto, pero sobre todo por el tema de que los pacientes con asma leve también se mueren, existió, este cambio, bueno, había un efecto. Existió este cambio en el paso 1, donde se agregaron los corticoides inhalados, que pueden ser a demanda asociados a formoterol, pero tienen que estar en el paso 1. Y eso lleva a que, bueno, que los pacientes entiendan desde el comienzo que la base del tratamiento son los corticoides inhalados y no los betados de acción corta. Bueno, otro mito que también existe, y el último que vamos a ver, es que las embarazadas no pueden recibir tratamiento para su asma. Esto no es así, deben recibir el tratamiento para su asma. El comportamiento del asma en las embarazadas, bueno, es como la regla del tercio. Un tercio mejoran sus síntomas, otro tercio se mantienen estables, pero hay otro tercio que empeoran, tienen más síntomas, más exacerbaciones, y está demostrado que las exacerbaciones asmáticas aumentan el riesgo de parto pretérmino, la preeclampsia, el retraso del crecimiento uterino y la mortalidad perinatal. Por lo tanto, hay que estar muy atentos y mantener el tratamiento, ya que los corticoides inhalados sabemos que reducen las exacerbaciones, y suspender los mismos, como ocurre a veces en las embarazadas, es muy riesgoso. Yo, que hago puerta de emergencia, he visto varias embarazadas que vienen con crisis y que suspendieron el tratamiento por miedo a que podía tener efectos sobre el bebé. Así que bueno, esto hay que aclarárselos, y además las embarazadas, justamente por este riesgo que tienen de empeorar los síntomas y las exacerbaciones, tienen que tener control mensual con neumólogo durante todo el embarazo. Estos, bueno, fueron los mitos que nosotros hemos ido recolectando a lo largo de estos años que venimos haciendo la presentación, pero bueno, este año Gina nos muestra los mitos que ellos recolectaron. Bueno, uno de ellos es que el asma es una enfermedad de la infancia que mejora al crecer, que era un poco lo que nosotros decíamos, y la realidad es que el asma puede presentarse a cualquier edad y que es una enfermedad crónica. Por otro lado, encontraron que un mito es que el asma es una enfermedad infecciosa que se contagia. La realidad es que no. Esto viene asociado a que, bueno, lo que pasa en realidad es que las infecciones respiratorias pueden desencadenar una crisis de asma, pero no es que la infección sea la enfermedad en sí. Que las personas con asma no pueden realizar ejercicio físico, y nosotros sabemos que sí, que los pacientes que están bien controlados pueden y deben realizar ejercicio físico, ya que se benefician de esto. Lo que sí puede pasar es que a algunos pacientes el ejercicio físico les puede desencadenar síntomas,
pero bueno, sabemos que hay recomendaciones para esto, como por ejemplo, no entrenar o no realizar ejercicio al aire libre cuando hace frío, hacer un precalentamiento, utilizar salbutamol previo, 20 minutos previo al ejercicio. Después, otro mito que encontraron es que el asma solo se controla con dosis altas de corticoides, y sabemos que no, que varios escalones de la escalera terapéutica de Gina incluyen dosis bajas de corticoides o medias. Y después, otro mito que había, pero que en realidad estaba en un video, si ustedes entran a la página de Gina van a ver que hay un video que está muy bueno de distintos países, donde se presentan los médicos y dicen, bueno, yo soy fulanito, soy de tal país, y en mi país el mito más frecuente es X. Y un médico de Estados Unidos comentaba que un mito que hay en su región es que el humo de segunda mano en pequeña cantidad no generaría daño en niños asmáticos, y a mí la verdad me chocó mucho. Por suerte en nuestro país hay una gran concientización de lo que es el tabaquismo, y bueno, por supuesto que la realidad es que la exposición de cualquier cantidad de humo de segunda mano es dañino para un niño asmático, y bueno, asmático también, pero que además duplica el riesgo de desarrollar una crisis severa que requiera internación. Así que bueno, todos estos mitos que, como decíamos al principio, es una enorme barrera para lograr la adherencia de los pacientes al tratamiento y a los controles, tenemos que derribarlos nosotros, esa es nuestra tarea. Los pacientes no los van a eliminar por sí solos, nos corresponde a nosotros, y si se acuerdan el primer estudio, el europeo, el que incluía 8.000 pacientes que tenían que utilizar internet o redes sociales, esto lo hicieron porque en un momento le preguntaron a los pacientes, como estaban tan desinformados, cómo les gustaría recibir la información sobre el asma, para justamente eliminar estos mitos. Y bueno, la mayoría, más del 70%, eligió que la información viniera de parte de su médico, de su neumólogo, y que se lo transmitiera durante la consulta. Pero después hubo un 40% que eligió que fuese a través de páginas de internet. Fueron mínimos los que eligieron las redes sociales, eligieron sobre todo Facebook y Twitter, o sea que también está bueno desde ese lado difundir. Mónica siempre nos dice que los pacientes nos pueden buscar en las redes sociales, y bueno, es una buena idea compartir ahí lo que queremos transmitir en educación de las distintas enfermedades. Y ya que la mayoría de los pacientes, los que elegían internet, eran páginas, esto para recordarles que le pueden ofrecer a los pacientes que si entran a la página de Gina y hacen clic en ese símbolo, les aparece un menú donde tienen un sector que hay una guía de Gina para los pacientes, con links que les pueden ser de mucha utilidad, cuestionarios para que llenen, videos, o sea que la información está, lo que pasa es que los pacientes difícil lo vayan a encontrar en estas páginas, se lo tenemos que dar nosotros, y bueno, es nuestra tarea, requiere compromiso, paciencia, adaptarnos a los distintos niveles cognitivos y culturales de los pacientes, pero yo creo que si nos comprometemos y todos lo hacemos, podemos tener un impacto muy positivo en el control del asma de los pacientes. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí esta charla de Isabel, la verdad que siempre me gusta mucho, porque está, la verdad que muy didáctica, pero lo más importante de todo es que esto es lo que nosotros tenemos que hacer con los pacientes, la educación. Y creo que la educación, el poder estos conceptos, transmitírselos a los pacientes, creo que es una tarea ineludible de parte nuestra. Ayer, haciendo la consulta de asma, una paciente me dice, doctora, desde que vengo a la policlínica de asma me siento más inteligente. Y eso es porque, bueno, porque le explicamos, le enseñamos, le damos material, y eso creo que es una tarea que debemos hacer con todo, pero en el asma particularmente, revisar los inhaladores, explicarles a los pacientes los errores que pueden tener. Creo que es fundamental, ¿no? Tan fundamental como darle el corticoide inhalado que decía Isabel. Mónica. Hola, buen día a todos. Yo creo que esta charla de Isabel, ella se ríe, pero yo siempre le digo que habría que ir no solo en los ámbitos neumológicos, que nosotros somos los principales,
interesados, los que tenemos contacto con los pacientes, pero el gran problema es que estos mitos están muy incorporados también en el acervo médico colectivo no neumológico. Y estamos en tiempos difíciles, pero yo pienso que ahora que tenemos estos instrumentos digitales y que hay Zoom para resolver todo, yo creo que esta charla de Isabel tendría que estar en cadena nacional, porque yo que no soy nada exagerada, pero a lo que voy es, claro, los pacientes traen un acervo que tiene, sí, conceptos familiares, conceptos culturales, y por eso es interesante cómo en los distintos países el acercamiento al uso de los inhaladores es muy diferente. Hay países en Latinoamérica que realmente existe una fobia a los inhaladores y las madres no se los quieren dar a los niños, y en donde los leucotrienos son los antileucotrienos son el fármaco más vendido para el tratamiento del asma, por ejemplo, cuando en nuestra sociedad, por suerte, las pediatras han hecho un muy buen trabajo, por ejemplo, y entonces yo en la consulta siempre reconozco, los que han sido niños asmáticos tienen gran parte de estos mitos bastante bien aclarados y trabajados por las pediatras. Nos pasa algo distinto los que empezaron más de adultos, porque no está ese trabajo de concientización que creo que es muy importante. Entonces, tenemos que seguir en esto de que los inhaladores, en especial los corticoides inhalados, son el pilar fundamental del tratamiento del asma. Otro mito que tenemos que agregar para las futuras es la estacionalidad. Hay gente que cree que tiene que usar el tratamiento del asma en los cambios de estación, en otoño y en primavera, y necesitan descansar el resto del año. Eso está demostrado, sobre todo en la parte pediátrica, de que no solo es beneficioso, sino que los pacientes pueden exacerbar en esos momentos. Y una cosa importante más para agregar es, con lo que yo decía de cadena nacional, es los estudiantes de medicina, los internos, los médicos en formación, los médicos que hacen puerta de emergencia con escasa experiencia, tienen que entender estos aspectos del tratamiento del asma, porque desgraciadamente son los grandes generadores de mitos. ¿Se acuerdan que cuando yo mostraba el taller de inhaloterapia, decíamos que muchas veces la persona que se expone por primera vez a una crisis de asma, sus primeros médicos, docentes, maestros y quienes le enseñan sobre el asma son esos médicos de emergencia. O la nurse de puerta es la primera que les muestra cómo usar una inhalocámara. Y no es que lo hagan mal, es que a veces el paciente está en una situación que es la peor para poder aprender, sumamente estresado, con una enfermedad que es nueva, que no entiende qué le pasa, y tiene que hacer un tratamiento que no es que te den una medicación intravenosa, sino para que funcione, tú te tenés que hacer bien. Entonces yo creo que ese concepto también es muy importante, y arrastramos junto con esa pasada por la emergencia el sentir que el asma es igual a la emergencia, para el paciente y para muchos médicos también. Y agarrando con eso el tema de las infecciones respiratorias. En las puertas de emergencia, poco asmático que concurre con una crisis se va sin antibióticos. Y es más, muchos se van con antibióticos y sin corticoides. Entonces, ese mito creo que nosotros también tenemos que incorporarlo y desarrollar cuál es la evidencia fuerte que tenemos, pero es muy importante. Y creo que ahí el problema más que solo los pacientes es que tenemos que llegar a esos puntos vulnerables que hemos encontrado, que es ese primer contacto del paciente con su enfermedad muchas veces y con el tratamiento también. Entonces, rearmar eso es muy importante, y entonces usar todo lo que contamos ahora de cosas digitales, los códigos QR en los inhaladores, las páginas de aprendizaje de uso de inhaladores, buscarlo interactivo, buscar la vuelta, porque está todo disponible, pero hasta que nosotros no lo incorporemos como herramientas de trabajo, los pacientes tampoco van a incorporarlo.
es para que realmente hagamos ese desafío. Nosotros hace unos años, para un Día Mundial del Asma, y más de uno de los que están acá se acuerdan, hicimos una página web que era Asma Uruguay, con algunos videos y con consejos que dábamos. La verdad que estuvo muy interesante y tuvo muchas entradas la página. Tendríamos que reactivarla, o incluso podríamos ponernos también a trabajar en la difusión a través de los medios, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora pasamos entonces a la segunda etapa, que es una revisión en la que estamos con asma y COVID. Felicitando tu presentación. Bueno, buen día. Continuaremos entonces con la charla de asma y COVID. Bueno, quisimos poner, ¿no?, como una como de introducción primero, dando las conclusiones que se van a ir generando durante toda la presentación. No hay realmente una evidencia de mayor riesgo de infectarse de mortalidad por COVID, sin mayor riesgo de padecer COVID grave. Mismas medidas que en la población general, mantener un tratamiento habitual de los pacientes asmáticos, corticoides orales están permitidos, y importante también, tanto para médicos como para los pacientes, la vacunación contra influenza y contra COVID, pero igualmente vamos a ir hablando poco a poco de cada uno de estos puntos. Como sabemos, el asma es una enfermedad respiratoria crónica común que afecta a más de 272 millones de personas de todas las edades. La pandemia causada por SARS-CoV-2, que ha afectado a más de 73 millones de personas, ha causado incertidumbres con respecto al asma, su gravedad y mortalidad por su alto riesgo de infección. Han existido, tanto para nosotros como médicos al inicio de la pandemia, como los mismos pacientes incluso que en la consulta preguntaban: doctora, ¿me puedo puedo seguir con mi tratamiento habitual de los corticoides? ¿Puedo seguirme dando los inhaladores? ¿Tengo mayor riesgo yo que soy un paciente asmático con una enfermedad respiratoria crónica, poder padecer mayor riesgo de COVID, tengo más riesgo de hospitalización? Entonces, estas son algunas de las preguntas que tanto nosotros como médicos como los mismos pacientes nos han preguntado. Como una prevalencia general, nosotros tenemos en Uruguay hay una prevalencia de 18% de pacientes asmáticos. De esto, el 70% son asmáticos leve, moderado, y un 7% asmáticos severos. Hay muchos estudios, realmente, bueno, no muchos, realmente hay pocos estudios que realmente no muestran un verdadero impacto de asma y COVID. No hay mucha base de datos, incluso estos mismos artículos que presentamos ahora tienen una prevalencia similar entre cada uno de ellos. Uno de los artículos que más pacientes, creo yo, que titularon el impacto de COVID en pacientes con asma, en las cuales estudiaron más de 70,000 pacientes, de los cuales esos 70,000, solo 1,000 pacientes padecían de COVID, ¿verdad? De asma y que estaban infectados con COVID. Este mismo estudio también realizó una comparación de un grupo de pacientes con asma y COVID y pacientes, y los otros pacientes que tenían asma pero no tenían COVID, las cuales concluyeron
que en el grupo de asma y COVID eran pacientes que tenían edad más avanzada, mayor comorbilidades asociadas, y bueno, en este estudio se dio más el sexo femenino. Otro estudio grande importante, que me pareció importante, es la prevalencia y caracterización de pacientes asmáticos hospitalizados y no hospitalizados con COVID. La prevalencia fue aproximadamente de 13.5%, en la cual hizo comparaciones con las prevalencias a nivel mundial, en este caso, uno de los estudios más grandes que fue en Estados Unidos, que fue una prevalencia entre 7 y 17%. Entonces, cabe dentro de las mismas probabilidades prevalencia que se hizo en este estudio, y también mencionó la prevalencia que hubo en China, que fue baja, menos de 1%. En la CDC también hizo una comparación de prevalencia nos pareció también importante mencionar de pacientes hospitalizados con influenza y pacientes hospitalizados con COVID, ambos grupos de pacientes asmáticos. Y se encontró una mayor prevalencia en pacientes que tenían influenza con COVID que influenza asma, y comparado con una prevalencia baja en pacientes con asma y COVID. Una conclusión general que hacen realmente todos estos estudios, y que por eso, ¿cómo le doy? Una conclusión importante que hizo estos estudios es que realmente no hubo un mayor riesgo de hospitalizaciones en estos pacientes, ni ingresos a CTI, ni reingresos, ni nada de eso. Aparte, este mismo estudio de la prevalencia y caracterización de asma también mencionó la mortalidad, que no era una mortalidad diferente a los pacientes que cursaban con COVID, que no tenían otra patología fuera del asma. Bueno, siguiendo con este estudio, que realmente dado que fue un estudio muy grande, esta prevalencia y caracterización de asma, fue uno de los primeros estudios en los que una aporte que se realizó en 10 hospitales con una base de datos grande de Chicago, Illinois, en el que estudiaban los pacientes con COVID y asma comórbida. Como observamos en estas gráficas, el estudio concluyó que la prevalencia de comorbilidades aumenta significativamente en los grupos que se estudiaron que tenían asma y que tenían COVID. La diabetes y la apnea obstructiva del sueño fue las dos comorbilidades que requirieron más hospitalizaciones. Sin embargo, no se encontró diferencias significativas en el riesgo de hospitalización. Este mismo estudio también evalúa a los pacientes, en este mismo grupo de pacientes asmáticos COVID, que tenían más predisposición a comorbilidades atópicas. Y consideró este estudio que la sensibilización alérgica en estos pacientes puede generar un factor protector, dado que hay una menor expresión de la enzima convertida y angiotensina en las vías respiratorias, cosa que sabemos que esta enzima juega un papel fundamental en la infección por COVID. Otro dato interesante en este estudio, que también se estudió los valores laboratoriales inflamatorios que vemos en pacientes COVID, por ejemplo, la ferritina, la PCR, LDH, y se demostró que hubo una disminución de estos parámetros inflamatorios en el grupo de pacientes con asma COVID, sabiendo de que en este mismo estudio aumentó la prevalencia de las comorbilidades, ¿no? Y estos parámetros inflamatorios podríamos decir de que deberían estar aumentados, contrario, y están disminuidos, lo cual me genera considero también que puede generar un efecto mitigante en los pacientes asmáticos, dado por el tratamiento o la modulación de en sí la enfermedad del asma.
Realmente en otro estudio se hace la pregunta, ¿no? De que ¿es el asma un verdadero factor de riesgo? Entonces, hay discrepancia, dice, en este estudio, entre varios estudios que apuntan hacia factores que aumentan la susceptibilidad y severidad. Esto incluye la gravedad del asma en sí, el fenotipo. No es lo mismo un paciente que tiene un asma controlado, leve, que le dé COVID, a un paciente que tiene un asma severa. La medicación utilizada, los corticoides orales, los corticoides inhalados, los biológicos, y menciona igualmente las comorbilidades que, yo creo que todas las patologías, todos los pacientes que tienen ya sea no solo pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, sino pacientes que cursan con diabetes, hipertensión, que están descompensados, que no tienen tratamiento, obviamente van a generar un mayor riesgo de mortalidad si cursan con el COVID. Igualmente, y aquí menciona la CDC, ¿no? Que consideró como factor de riesgo a este tipo de pacientes asmáticos moderados y graves. Este mismo estudio hace referencia en que se hace la pregunta el por qué no hay tantos datos, tantos estudios, o que hay muchas discrepancias con respecto a la gravedad de COVID y a pacientes asmáticos. Y hace referencia en que muchos de los estudios que se han realizado no han considerado estos factores que mencionan ellos aquí, como los factores metodológicos. Se utilizaron realmente un PCR confirmado para COVID, o utilizaron realizaron estudios en pacientes solo con sospecha de COVID, la definición de asma, que pueden ser muchos hospitales que consideran una definición diferente a otros, los factores individuales de los pacientes, como ya hemos venido hablando, el fenotipo inflamatorio, la edad, la medicación, las comorbilidades, la función pulmonar, y los factores individuales de cada centro hospitalario, los criterios de hospitalización que me van a considerar ingresar o no un paciente COVID asmático. Y bueno, buen día para todos. Yo voy a comenzar a hablar de lo que nos propuso Gina y CEPAR, qué hacer con este tipo de pacientes o qué consejos darles. Las dos guías hacen énfasis de que no hay mayor riesgo de infectarse con COVID por los pacientes asmáticos. Hay que mantener el tratamiento que ya venían teniendo, mantener y tener el plan de acción, inclusive los pacientes que están en un paso avanzado en tratamiento con biológicos. Hay que evitar las nebulizaciones en pacientes con sospecha o con COVID, por la aerosolización de las partículas, evitar las espirometrías a menos que sean necesarias, y se puede valorar la variabilidad con un pico flujo en su casa. Y las medidas generales que todos sabemos, de mantener el distanciamiento social, lavado de manos, la vacunación contra la influenza y contra el COVID. Bien, ahora vamos a entrar en un terreno que es de las cosas más discutidas que hubieron desde el principio de la pandemia hasta ahora, que es si corticoides o no. De todas las revisiones que vimos, al principio la OMS contraindicaba los corticoides inhalados, pero lo que nosotros vimos es que hay poca evidencia. Hay trabajos que tienen significancia, que lo relacionan con las hospitalizaciones, y trabajos que no parecería favorecer que se agrave el caso del COVID, y hay unos estudios que son bastante nuevos que están valorando la efectividad de la budesonida. En cuanto a los corticoides orales, la OMS al principio se postuló en contra al principio de la pandemia, pero con una valoración especial para el asma y para el EPOC. Se decía que pueden inhibir los interferones que aumentan la viremia y bajan el clínico viral, como pasó en el SARS o en el MERS, como que los asmáticos, su elevada respuesta TH2 sobre la eosinofilia que está en el esputo o en la sangre periférica, pueden tener un rol importante en ese tipo de pacientes. Y la infección por COVID tienen una afectación más que nada a nivel alveolar y parenquimatoso, y no tanto los bronquios, por eso tendría un papel limitado. Pero el tratamiento en principio sigue en revisión. Hoy por hoy los COVID
reciben corticoides orales los pacientes que están graves y el tratamiento de elección. Un paper que queríamos comentar y mostrarles es sobre la interleuquina 8. Hay un paper que se midieron 35 citoquinas en 42 pacientes y el único valor significativo que se encontró es que los asmáticos tenían valores descendidos de interleuquina 8. Nosotros sabemos que este tipo de interleuquina es una interleuquina proinflamatoria que activa y facilita la migración de los neutrófilos y que es clave para la inflamación sistémica. Entonces estos autores se plantean si puede ser lo que está beneficiando a los asmáticos de que no tenga mayor mortalidad o que no se muera o que no tengan casos más graves que los padres de la población general. Para finalizar, queríamos mostrarles este estudio que se realizó post-mortem de un paciente asmático que falleció por COVID. Es un paciente de sexo masculino de 37 años, diabético, asmático, en tratamiento con broncohilatadores de corta duración, que fue COVID positivo y que al día 9 del inicio de los síntomas fallece. En la tomografía tenía vidrio ilustrado parcheado y había tenido un tratamiento con hidroxicloroquina, piperoxetina, tazobactam, vancomicina y corticoides orales, que no se quedó tapado. Se realizó la autopsia que mostró que los alvéolos distales tenían tejido compatible con medio alveolar difuso, microtrombos distales, y en la vía aérea se encontró fibrina con muchos neutrófilos. Todos estos hallazgos serían compatibles con síndrome de estrés respiratorio agudo y COVID. ¿Ah? Otro aspecto particular que se encontró en este paciente asmático, que había muchos tapones de moco. ¿Ah? Acá en la imagen no se ve muy bien, pero hay elementos que parecen amarillentos, verdosos, que serían los tapones de moco, que eran muy evidentes. Se sospecha que pueden ser producto de su asma, pero no pueden ser factores que den la hipoxemia per se, pero sí agravarla. Y bueno, para terminar, repetir un poco las conclusiones que pusimos al principio. De esta revisión que hicimos, no hay una evidencia de mayor riesgo de infectarse siendo asmático, ni de morirse por COVID. No hay mayor riesgo de tener un COVID grave, a menos de que sean pacientes que se encuentren en pasos avanzados del tratamiento. Las mismas medidas son las para los asmáticos y para la población general. Hay que mantener su tratamiento habitual. Los corticoides orales están permitidos y se recomienda una vacunación antigripal y para COVID. Bueno, muchas gracias a los chiquilines, a Nacho y a Carla por las presentaciones y por la revisión que hicieron de todos los trabajos que hay. Pero realmente es como dicen, hay las últimas revisiones, incluso una muy nueva de China también, que revisa una base de datos muy extensa, también pasa lo mismo, o sea, las conclusiones es la misma, que no fue un factor de riesgo el asma leve. Sin embargo, el asma leve y moderado. Sin embargo, en algunas de las revisiones, una inglesa, ellos encuentran un poquito más de relación de factor de riesgo el asma. Pero siempre eso está más relacionado con las asmas severas, con las asmas graves, o con el asma que no está controlado, lo cual parece lógico. Dentro de lo que es en América Latina, en el Congreso de ALAT del año pasado, se presentaron varios también estudios similares a estos, locales. Por ejemplo, se presentó uno grande chileno, otro brasilero, y ellos tampoco encontraban como factor de riesgo el asma dentro de la población COVID. Y nosotros acá pasamos todo el año, creo que a todos les pasa un poco lo mismo, que creo que los pacientes asmáticos fueron los que más fueron a la consulta para pedirnos, porque tenían miedo, para que los certificáramos,
porque realmente les daba mucha inseguridad, y salió, creo que las primeras pautas que salían del CDC se decía que era un factor de riesgo el asma, y se aconsejaba incluso que fue una causa de certificación. Eso es cierto, como les digo, para los pacientes con asma severa y los pacientes con asma no controlada. Pero bueno, creo que todavía faltan más datos al respecto. En cuanto a los corticoides, a los tratamientos, todavía es muy controversial el uso de los corticoides, pero por supuesto que seguimos con lo más importante, que es el corticoide inhalado. El paciente que está en tratamiento con asma, ese se debe seguir usando. Y es más, hasta algunos trabajos hablan de un efecto protectivo de los corticoides inhalados contra el COVID. O sea que, eso yo creo que al día de hoy no tendría mayores dudas. El trabajo que no se mostró ahí fue el de budesonida, que todos creo que ha circulado un poco, pero el de budesonida es en población general y no es en pacientes asmáticos, por eso no lo trajimos ahora para discutir acá. Y el otro es con la prednisona. El uso, generalmente los trabajos los que hablan de la prednisona es el uso de la prednisona unas 3 semanas o 4 semanas antes de la infección con COVID. Yo creo que básicamente lo que pasa ahí es que los pacientes que están con corticoides orales es porque tienen un asma grave o un asma que no está controlada. Pero obviamente que en esos y en varios trabajos hacen, lo ponen de manifiesto que los pacientes que estaban tratados previamente con corticoides asmáticos eran los que podrían tener un peor curso. Pero bueno, pero creo que básicamente eso es lo que queremos transmitirles, ¿no? Que si bien no hay grandes avances, pero es controversial todavía la literatura, lo más importante es que el asma leve y el asma moderada no son un factor de riesgo para enfermar de COVID, ni para tener una enfermedad más grave, ni para morirse por COVID. Por supuesto, precaución con el grupo más pequeño. Yo a modo revisé algo muy someramente, la base de datos del CTI del Hospital Español, de los pacientes con asma o con COVID. Bueno, en realidad no es el factor de riesgo muy prevalente. Hay algunos pacientes que tienen asma y COVID como el antecedente de que son asmáticos, pero nunca fue en esos casos el asma lo más importante, siempre fue las enfermedades producidas por el COVID. Y es más, ni siquiera tenían broncoespasmo. No tuvieron pacientes con crisis de asma graves que no pudieran controlar estando siendo tratados con COVID. Pero bueno, esos son datos porque pude bichar un poquito la base de datos, pero bueno, en algún momento se harán publicaciones más importantes con respecto a eso. Me parece muy útil lo que mostró Carla de el análisis del asma en los distintos trabajos de COVID. Y creo que justamente parecería que es aquello que cada uno busca, encuentra lo que busca, y en realidad lo que ha pasado en las distintas series es que no sabemos bien qué pasó y cómo se registró el dato del asma o no en los pacientes con COVID. Porque, por ejemplo, la primera serie de Wuhan, que es la más grande y a partir de la cual se hicieron todos los estudios epidemiológicos y se establecieron los famosos factores de riesgo, en esa serie no está la palabra asma, por ejemplo. Entonces, yo siempre digo, bueno, ok, nosotros somos neumólogos, vemos los pacientes asmáticos, vamos a ir también haciendo nuestra experiencia, que si no tenemos números ni siquiera de prevalencia de asma en la población uruguaya, menos vamos a tener de asma y COVID, que lo vemos de lejos, pero bueno, creo que es algo que tenemos que tener en mente. Hemos tenido sí que estar, como dice Marta, muy atentos porque los pacientes, como asociaban enfermedades respiratorias crónicas,
querían certificaciones por asma, y después claramente se vio que, que por supuesto no había que certificar a todos los pacientes por asma laboralmente, y que no estaban en un grupo especial de riesgo. Tampoco tuvimos suerte en que constituyan un grupo especial de riesgo y por tanto se vacunen antes, pero eso nos pasó con el resto de las enfermedades crónicas, pero es nuestra responsabilidad y es algo que los pacientes ahora están en una etapa de reclamo de que no los hemos protegido nosotros como sus médicos en cuanto a lograr que tengan una priorización las enfermedades respiratorias crónicas en, por ejemplo, acceder a las vacunas. Creo que sí lo que logramos, y es una cosa indirecta, fue mejor control del asma en muchos pacientes, a pesar de la dificultad de este año de conseguir la medicación, creo, porque el tema de toser en público era casi que una cosa tan mal vista que los pacientes asmáticos, que saben que cuando están sin tratamiento tienen más tos, usan los inhaladores en una forma mucho más prolija y cuidadosa, que ya lo hemos discutido en los grupos neumológicos, que todo el tema del budesonide ha traído como un factor casi que de alivio y o protección, de decir, bueno, soy asmático y uso budesonide, tengo menos chance de enfermar de COVID, por lo que ya se habló de los receptores AC2, por supuesto que es una evidencia preliminar, pero bueno, como budesonide es uno de los inhaladores que nosotros tenemos en nuestro arsenal terapéutico, por supuesto que es útil usar, y creo que ahora también tenemos un desafío que se está viendo con esta variante, y es el tema de las embarazadas y asma. Lo que dijo Isabel es muy importante, y creo que eso es responsabilidad del neumólogo, y en ningún lugar que uno como neumólogo diga, se controla a la embarazada todos los meses, y yo he tenido algunas que controlarla todas las semanas, porque a las que le va mal con el asma en el embarazo les va muy mal, y entonces las tenemos que nosotros apoyar, porque si no dejamos sujeto a lo que diga o piense su ginecólogo tratante, que puede estar muy al día con las pautas del tratamiento del embarazo y el asma o no. Y ahora también tenemos que procurar la vacunación precoz de estas pacientes embarazadas y asmáticas. Entonces digo, tener cosas que se nos van sumando como sobre la marcha, que capaz que hace 3 semanas no la teníamos tan claro, y hoy día es otro de los ítems fundamentales para considerar neumológicamente, y creo que sí, que tenemos que opinar y hablar de estas cosas, porque somos nosotros los encargados en la salud respiratoria de los pacientes asmáticos. Pero bueno, todavía vamos a ver. Creo que estuvo muy bueno que lo plantearon todo como controversias, porque justamente lo que ha pasado y hemos aprendido todos en COVID es lo flexible que tenemos que ser, y que la evidencia del conocimiento, y con todo respeto, aunque lo diga el CDC ha dicho y hecho cosas muy erradas, desgraciadamente, porque ya sabemos qué pasó en el CDC en toda la primera etapa de la pandemia. Entonces, hasta hemos tenido que aprender que no es como antes, que uno decía CDC y parecía que era una palabra a prueba de toda elucubración, y hoy día sabemos que se basa en evidencia tan pobre, que ni siquiera sabes ni por qué recomiendan eso, porque en realidad no está basado en una evidencia fuerte. Eso también hemos aprendido. La pandemia ha obligado que, a diferencia de antes, el grado de evidencia para hacer una recomendación era basado en estudios controlados y doble ciego y etcétera, hoy día es reporte de casos. Por eso te digo, todo bien con el moco en los bronquios. Si es por el asma, la debo, pero digo, sobre todo, yo no lo cuestiono, digo, justamente, nos ha enseñado que todos estamos aprendiendo en un camino, y el reporte de casos es eso, son casos, iremos sumando para un lado y para el otro, pero justamente aprender eso, que tenemos que analizarlo, que tenemos que tener un ojo clínico, neumológico, pero a su vez que todavía nos falta muy fuerte evidencia de todo eso, porque el daño bilar difuso es el camino común de todas las noxas graves en el aparato respiratorio. Entonces, digo, eso es parte del COVID fulminante, por algo estábamos viendo una necropsia y no la tomografía de control de ese paciente. Pero evidentemente que los corticoides tienen un rol muy importante en el COVID, y digo, creo que el
el único estudio que realmente pudieron hacer, aunque sea con casos y control, que fue el recovery, para reposicionar la dexametasona en el paciente con la neumonía, aunque sea leve a moderado, es decir, todo aquel paciente que requiera oxígeno tiene que recibir dexametasona, fue lo que puso en la mira de que el componente inflamatorio es tan o más importante que el infeccioso, que era lo que se discutió y ustedes mostraron en la primera etapa de la infección por COVID. Así que bueno, felicitarlos porque creo que eso, que había que plantearlo desde ese lugar, de la controversia, de lo que todavía no sabemos, pero que tenemos que estar atentos porque evidentemente es una población diferente y que por suerte no le está yendo tan mal. Bueno, no sé si alguien quiere hablar o decir algo al respecto. No sé si yo sé que Jimena, que es la presidenta de la SUN, estaba en sala COVID y no pudo acompañarnos porque esta actividad fue junto de la Sociedad de Neumología y la Cátedra de Neumología. Bueno, yo solo espero que esto haya servido a todos. Que realmente es una actividad que nos gusta hacer todos los años. Nos gustaría que esto llegara más a los pacientes, pero bueno, veremos otro año cómo lo hacemos. Marta, una pregunta. Sí. Buenos días. Hola. La pregunta mía radica sobre todo en, todos nos está pasando ahora, desde hace un tiempo, que estamos empezando a bajar de pecho los post-COVID. Entonces, uno tiende a pensar que, hablando del componente inflamatorio que decía Mónica ahora, los pacientes, a mí lo que quiero decir es esto, me cuesta mucho bajarle significativamente los corticoides a los pacientes en el post-COVID, en aquellos pacientes que hablamos el otro día de que merecen o ameritan un tratamiento corticoideo un poco más a largo plazo de los 10 días que está estipulado o que mayormente usamos. En realidad lo que quería saber era cómo se comportan los pacientes asmáticos en el post-COVID, si hay algo un poco más sólido, y si hay nuevos asmáticos después del COVID. Hay muchos pacientes que quedan con disnea. No tenemos mucho acceso a los funcionales respiratorios, porque para todos los pacientes están medio trancados. Entonces a mí me da la sensación de que como que juego un poco a ciegas con eso, ¿no? Tengo pacientes que eran asmáticos antes del COVID y ahora persisten con broncoespasmo, a veces más broncoespasmo del que tenían, y tengo algunos pacientes que no eran asmáticos, que quedaron con disnea y que no tengo un funcional. Lo que uno tiende es a ponerles corticoides inhalados y algunos de ellos mantenerlos con los corticoides vía oral durante un periodo más largo de tiempo, que tampoco tengo claro cuánto es. Hacemos como un descenso progresivo y lento, pero quería saber si había algo un poco más sólido sobre eso. Gracias. Diego, en realidad acá son dos cosas, ¿no? Uno es el tratamiento de los corticoides en el post-COVID y otro es el paciente asmático que sale de alta de post-COVID, ¿no? Yo creo que pautas específicamente de asma y post-COVID yo no vi. He estado leyendo el tema de post-COVID en particular y de asma, pero realmente específicamente de asmáticos, no sé decirte, creo que si vos me pedís ahora una recomendación, yo te diría, lo haría como cualquier crisis de asma que tenemos prolongada, o sea, el descenso de los corticoides y seguir con la medicación basal del paciente, ¿no? Con respecto a los estudios que vos decís, yo he hecho varios funcionales respiratorios porque me llegan en realidad de pacientes de post-COVID y en realidad lo que más he encontrado es capacidad vital disminuida, o sea, alteraciones restrictivas y alteraciones de la DLCO. Pero prácticamente no he tenido, en unos cuantos que se han hecho en algunos lugares donde yo trabajo, broncoespasmo o respuesta aumentada. Tampoco ninguno de esos pacientes era asmático, ¿no?
No sé si Mónica quiere aclararte algo de la parte de corticoides. No, Diego, creo que acá hay dos cosas. Uno, en la literatura de post-COVID prácticamente no encontramos nada vinculado a broncoobstrucción y tampoco a asma post-COVID. Eso primera cosa. Segundo, son pacientes que si de verdad tienen una neumonitis persistente post-COVID, uno va a tener que mantener los corticoides vía oral, prednisona, a la dosis como dijimos la otra vez, y puede, sí, eso dijimos que era algo bien variable, cuánto tiempo uno lo tiene que mantener al paciente en ese tratamiento, porque el objetivo que uno busca es que el paciente, sobre todo, mejore los síntomas, se le vaya la disnea, y progresivamente en el tiempo después se le vayan las alteraciones tomográficas. Entonces, por ahí el tema de sacar o descender en un paciente que mantiene síntomas, no habría problema. Lo que sumar corticoides inhalados más los corticoides sistémicos, bueno, es lo que hacemos porque estarías tratando dos lugares diferentes o dos tratamientos de la vía aérea. Creo que dijo Carla muy bien. Una cosa son la vía aérea y sus receptores, para donde tener los corticoides inhalados, y otra es el alvéolo y la patogenia inflamatoria de la neumonía organizada y el colágeno y el intersticio y todo eso. Entonces uno a veces, aunque estás usando corticoides inhalados, corticoides vía oral, bueno, sabes que el blanco terapéutico en el pulmón son distintos lugares, entonces lo podés asociar. Pero en eso, vos neumólogo está bien que te lo preguntes. A mí lo que me da miedo, pero miedo mortal, y está bueno que lo difundamos acá, es que los internistas que siguen a los pacientes de alta de COVID, de las internaciones domiciliarias, que son ellos, no son ninguno de nosotros en general los que seguimos, le bajan los corticoides como si tuvieran asma a los pacientes. O sea, tratan la bajada de los corticoides de la neumonitis post-COVID como si fuera el tratamiento del asma. Por eso digo, está muy bueno lo que dice Diego, porque él está rodeado, tiene hasta en la casa la mujer que es la internista que hace la internación domiciliaria. Por algo surge esa duda, pero está bien buena plantear, porque yo lo que me encuentro es que el internista que lo ve en domicilio, ya le quiere bajar el corticoide, y a veces antes de que nosotros tomemos contacto con el paciente. Y eso muchas veces genera que tengamos que retroceder, y a veces ocurren complicaciones post-COVID grave, porque esa neumonitis que casi ni se notaba, se incendia porque se le bajó la prednisona como un régimen de asma. A los 7 días, 10 días, ya está sin corticoides o está con 5. Ojo con eso, ¿está? No sé, Diego, si va por ahí tu planteo. Sí, va por ahí. A veces lo que cuesta un poco es identificar cuál es el enfermo. ¿Me explico? Porque uno, o sea, lo hacemos nosotros, lo hacen los internistas, lo hace todo el mundo, son tantos los enfermos que intenta como poner en caja todo para automatizarlo, por llamar de una manera, y me parece que ahí es donde le erramos, porque tiene que ser mucho más individual. Exacto, pero si se acuerdan la presentación que hicimos la otra vez, justamente dijimos, los objetivos principales es identificar ese grupo de pacientes que tienen riesgo o tienen elementos de que están con una neumonitis persistente post-COVID. A esos hacer un tipo de tratamiento corticoideo específico, y otros son de repente asmáticos que tuvieron COVID y están con un poco de broncoespasmo y que necesitas ajustarle el tratamiento, ¿entendés? Y yo también, una cosa que quería comentar, los pacientes que ya tuvieron COVID se pueden hacer funcionales respiratorios. Digo, para manejar en los distintos lugares, hay un momento oportuno de dejar pasar las primeras 4 semanas, pero después ya no hay más riesgo de infección ni de nada, y tienen que hacerse los funcionales respiratorios. Nosotros somos neumólogos, desgraciadamente, para nosotros el funcional respiratorio es casi como nuestros ojos para ver el paciente. Lo necesitamos, entonces no hay por qué, y hay que
tratar de, así como fuimos rápido para decir, ojo que esta es una maniobra generadora de aerosoles, vamos a suspenderlos transitoriamente en la pandemia, ahora, siguiendo haciendo la misma maniobra, hay un que podemos hacerle el estudio porque nos va a ser muy importante para tomar algunas decisiones, como dice Diego, que pueden ser un poco más difíciles. Bueno, Anita, Hola. Anita, ¿querés hablar? Hola. No, no, que me estoy de acuerdo, que me parece que hay que empezar a estudiar a los pacientes que, a los que tuvieron los 3 últimos meses COVID, en realidad se puede hacer espirometría. En los que tuvieron hace más de 3 meses hemos visto reinfecciones, eso es así, y en algunos lados estamos pidiendo, por ejemplo acá en el hospital, a los que hace más de 3 meses que tuvieron COVID, se han hecho hisopados. Y bueno, lo otro es que también si están vacunados el riesgo es mucho menor y ahí sí se puede hacer, los que tienen las 2 dosis de la vacuna completa después de los 15 días, con protección del personal, sin hisopado, se pueden empezar a estudiar, eso es lo otro. O sea que hay que averiguar inmunización completa para empezar a hacer espirometrías o aquellos que tuvieron el COVID en los últimos 3 meses no requiere hisopado, y bueno, y si no está inmunizado y hace más de 3 meses, saber que sí han habido reinfecciones. Bueno, volviendo al asma, volviendo al Día Mundial del Asma, bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o algún aporte. Bueno, este fue nuestro humilde aporte para el Día Mundial del Asma. Espero que sea de utilidad, que lo puedan utilizar para sus pacientes. Y bueno, nos vemos. Muchas gracias por estar a todos. Gracias a nuestros amigos. Muy bien.